Escritores en busca de lectores. Un acercamiento a las publicaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hola, soy Víctor Hugo Martínez González, profesor de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Soy autor de este libro titulado Cómo leer, razonar y estudiar ciencia política, claves y mapas preliminares. Libro que surge de mi experiencia no solo como alumno, sino también como docente en la apasionante carrera de la ciencia política, donde sin embargo no deja de ser frecuente las dudas, las preguntas, la confusión sobre el sentido de esta carrera. Para atacar ese problema, para discutir ese fondo, este libro ha sido escrito. Pues fue una incursión, como supongo la de todas, la de todos, peculiar, accidentada. Yo estaba lejos de saber al acabar la carrera que esta sería mi vocación, la elección definitiva de mi vida al final de todo. Llegué a ello por golpes del destino y descubrí solamente dentro de la ciencia política, no en otras carreras que anteriormente había estudiado, el gusto, la pasión por investigar algo. Creo que un síntoma, un sinónimo que puede ser orientativo es cuando a uno no le pesa. Cuando uno sigue estudiando más allá de lo que le piden, uno encuentra interés, uno quiere saber más, uno no se molesta por leer, al contrario, uno termina siendo ese individuo que en casa a veces el padre grita, ya apaga la luz, deja dormir, porque uno ha encontrado algo que le gusta. Creo que ese puede ser un indicador bastante sencillo de dar con esa carrera que nos atrae. La política es una carrera, una disciplina tan plural que tiempo atrás se discutía si esta pluralidad no sería un sinónimo de crisis. Hablábamos hace poco de la crisis de las ciencias sociales, ¿no? Del estatuto de las ciencias sociales. En la ciencia política, este debate precisamente llevó a definir que esta pluralidad no es un sinónimo de crisis, sino que es un sinónimo de madurez. Porque la política es una actividad imposible de definirse bajo un solo paradigma, bajo un solo enfoque. Eso sería reducirla. La política necesita desde las matemáticas hasta la filosofía para medianamente poder comprenderla. Entonces, el sentido de esta pluralidad, y esto es importante para nuestros estudiantes, para que no sientan que están en una carrera sin un eje, es precisamente la necesidad de ver esta complejidad de la política desde el mayor número de perspectivas, enfoques, ángulos. Eso creo que es muy importante, porque a veces los estudiantes, si no comprenden eso, a veces tienen la sensación de decirle a los profesores, ¿por qué no se ponen de una vez de acuerdo? Resuelven esos 7 esquemas y ya me dan uno solo. Bueno, eso no ha existido y por fortuna no existirá dentro de la carrera porque la propia complejidad de la política lo imposibilita. Porque esos cambios tecnológicos, por demás apasionantes, inevitables y muy acelerados, no se descifran por sí mismos, no tienen un sentido por sí mismo comprensible. Necesitamos categorías de pensamiento, necesitamos conceptos, necesitamos mapas conceptuales para poder leer la actual complejidad. De tal suerte que las ciencias sociales y la ciencia política, paradójicamente contra alguna tendencia que podría pensar que cada vez son más redundantes o innecesarias, por el contrario, cada vez se vuelven más indispensables para poder encontrar un sentido no solo de la acción individual, sino de la sociedad de la cual forman parte nuestras acciones como individuos. Si no tuviéramos esa orientación que no solo es científica, sino también muchas veces normativa, sería difícil que encontráramos dentro de nuestra propia y solipsista acción como individuos ese sentido social. La originalidad de este libro, creo yo, este es un comentario que los lectores tendrán que validar o rechazar, creo yo que la singularidad del libro
es que los manuales de ciencia política generalmente empiezan con la última palabra, cómo estudiar ciencia política, e introducen a los lectores rápidamente en las escuelas, las metodologías, los enfoques, las epistemologías. Las propias palabras que acabo de mencionar, epistemología, enfoque, metodología, ya supone una dificultad considerable. Este libro se toma el tiempo de empezar 2 pasos atrás para discutir, por el solo hecho de la lectura, si somos capaces de entender que estudiar ciencia política supone un tipo de lectura particular, que es la lectura académica. La primera parte del libro se detiene entonces en tratar de hacerle entender a los lectores que la lectura académica es muy singular. Y la segunda, el razonamiento científico, se detiene en tratar de mostrar las bases de la singularidad de la ciencia. La ciencia es una forma de conocimiento, no es la única manera de conocer la política, pero como una forma de conocimiento peculiar, tiene ciertos alcances y ciertos límites. Creo que esos 2 antecedentes son muy importantes para después poder entrar ya con lo que llamaríamos lecturas técnicas, especializadas, metodológicas, etc. Cuando yo decía que este libro había tenido como germen mi experiencia docente, lo que estaba diciendo también es que el acicate mayor ha sido observar la diferencia generacional que semestre a semestre crece y representa un tremendo desafío para los académicos, los docentes. Ahí tenemos una tremenda ecuación por resolver. O bien terminamos abrazando la salida del chocho prematuro, que termina diciendo estos alumnos, crisis de valores, ya no leen, estas generaciones están perdidas, y uno se convierte en un fósil que está refunfuñando. O número 2, se da cuenta que lo que hay ahí es un tremendo desafío por tratar de conectar con nuevas generaciones que han sido socializadas en nuevas formas de vida, en nuevas formas de conocimiento, en nuevas formas de socialización y de identidad individual. Yo eso lo encuentro sumamente estimulante, primero porque en el camino más individual es una manera de tratar de evitar esa fosilización prematura, pero en el camino más social es una pregunta importante por cómo logramos seguir comunicando cosas importantes, pero que ahora necesitan quizás ser transmitidas con otros lenguajes, con otras plataformas, con otros medios, sin que por ello pierdan su importancia, su esencia. Así que este libro parte de ese reconocimiento y trata de lanzar algunas apuestas, algunas estrategias para no dejar de conectar con los estudiantes, porque si eso se pierde, el sentido mismo de la clase se erosiona, deja de tener valía, deja de tener gracia. Desde la ciencia política, no solo mexicana, sino internacional, porque la ciencia política ya es una disciplina plenamente consolidada a nivel internacional, uno de los debates, no el único, pero sí a mi juicio uno de los debates más prominentes que destacan, es la reflexión teórica y la investigación empírica luego de lo que llamaríamos la decepción de las grandes apuestas tras la posguerra fría. Pensábamos después de 1989 que el mundo iba a seguir un camino que se había establecido muy rápidamente, quizá definido por la asociación entre la economía de mercado y la democracia liberal. En ese camino teórico y empírico y al parecer histórico que seguirían los países, el Estado empezaba a ser desplazado por los mercados. Lo que sabemos ahora es que eso no funcionó así, que ese modelo que inició de manera muy promisoria y que podemos reduccionistamente llamar como neoliberalismo, ha mostrado ya sus costuras, empieza a tener una autocrítica, porque es evidente que no podemos seguir creyendo en sus promesas como se creyeron hace 4 décadas. Esa revisitación crítica
de lo que fueron nuestros marcos teóricos, pero también nuestras ilusiones, es uno de los caminos, creo yo, más fértiles dentro de la ciencia política. ¿Cómo repensamos ahora las relaciones históricas y siempre cambiantes entre el Estado, el mercado y la sociedad? Ahí se están cuajando nuevos marcos, nuevos lenguajes, nuevos mapas teóricos e ideológicos para repensar las democracias. En ese campo, el caso mexicano está lejos de ser una excepción. México fue otro caso que se sumó a esa trayectoria que en su momento fue la más consensuada y que tuvo un apoyo normativo muy importante. Y ahora mismo también en el caso mexicano, repito, no puede ser una excepción, se están repensando esos esquemas que ahora están siendo rediscutidos. Quizá recuperar Estado, quizá volver a regular de manera inédita los mercados. Algunas veces se pensó que liberándolos eso iba a traer más prosperidad. Quizá volver a pensar nuestra propia noción de libertad, que se fue durante los últimos años definida por el acceso o no al mercado. Ese tipo de discusiones la ciencia política está dándolas y seguro que traerán resultados muy interesantes. Partiendo de mi experiencia docente, me he percatado que muchas veces los alumnos precisan de estímulos que estén más a la mano y que a veces descalificamos como elementos demasiado populares o demasiado alejados de la solemnidad académica. Me refiero a series, a películas, a libros, a novelas, a cuentos, al interés incluso y la pasión por el fútbol. Yo me he podido dar cuenta que cuando a alguien eso le mueve, puede llevar a investigar y convertirse en un especialista de la historia social, política y económica y cultural de su club. Y ahí tienes a un politólogo en potencia que le ha entrado al tema desde otro lugar. Pensando en eso, en el libro pueden encontrar apartados muy amplios sobre la necesidad de que un politólogo no lea solo politólogos, porque eso lo convertirá en un politólogo demasiado aburrido. Lea literatura, lea cuentos, lea novelas, lea relatos, lea obras de teatro que hablan de lo político desde otro lugar, a veces muchísimo más rico que desde el lugar del politólogo. También aparecen anexos muy amplios dedicados al cine, que es otra manera no solo de estudiar ciencia política, sino de conocer la historia del mundo, la historia de tu país. Ahí encuentras pasajes muchas veces más vívidos, más coloridos que lo que hay en un libro de ciencia política. Así que se hacen también apéndices sobre películas, sobre series, que ahora es un lugar donde se está experimentando mucho. Hacia allá ha sido la experimentación fílmica. Así que creo que estos elementos también pueden ser útiles para que los lectores de ciencia política sepan que es válido entrarle también por esos costados. Les aseguro que dentro del libro encontrarán mejores todavía razones persuasivas para pasar un buen rato leyendo este libro. Es un libro pensado para no aburrir, es un libro pensado para interpelar a los estudiantes, para que los estudiantes puedan sentirse afectados en el sentido positivo. Esto que se cuenta acá me ha pasado. Por esas razones considero que no sería una pérdida de tiempo echarle un ojo al libro.